Bueno chicos, ahora estamos en la segunda parte. Vamos a desarrollar aquí una serie de ejercicios, ¿ya? Para complementar lo que hemos visto en la parte conceptual, ¿ya? Entonces, seguimos aún la página 3 de su libro, en la cual nos pide identificar el sujeto y subrayar el núcleo o núcleos, solamente el núcleo. Entonces, vayamos. Su mejor propuesta fue rechazada por el tribunal. ¿Cuál es el verbo? Fue rechazada. Recuerda que el verbo es una acción. ¿Ya? Ya tengo el verbo. Fue rechazada. Verbo. Ahora, ¿qué fue rechazada? Su mejor propuesta. Hemos ubicado al sujeto. ¿Ok? Estoy señalando sujeto. Vamos a ponerlo aquí. Sujeto. Vamos a colocar de color verde. ¿Ok? Ahora, dentro del sujeto, ¿de quién estamos hablando? Su mejor propuesta. Estamos hablando de la propuesta. Quiere decir que este elemento que estoy ahí resaltando y a la vez subrayando es el núcleo del sujeto. ¿Ya? Vamos a colocar de otro color para distinguirlo. A ver qué puede ser. Morado, ¿está bien? Ya, entonces el núcleo sería ese elemento. Porque de él estamos hablando, de este sustantivo. La bella Josefina inspiró muchos versos. ¿Cuál es el verbo? Inspiró. Ya tenemos al verbo. ¿Ok? Ahora, la pregunta sería, ¿quién inspiró muchos versos? La bella Josefina. Aquí coloco o subrayo al sujeto, ¿ya? Y dentro del sujeto, ¿de qué palabra estamos mencionando? ¿A quién hacemos mención? El sujeto es la bella Josefina. ¿De quién estamos hablando? De Josefina. Entonces, Josefina es el núcleo del sujeto. ¿Ok? El matamoscas se quebró casi de inmediato. ¿Cuál es el verbo? Quebró. Tenemos al verbo. ¿Ok? Ahora, dentro de ese verbo, vamos a ubicar al sujeto. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué se quebró? El matamoscas. Quiere decir que el matamoscas es el sujeto. Ya tenemos al sujeto. ¿Ok? Ahora, dentro del sujeto, ¿de qué palabra estamos hablando? De matamoscas. En este caso es un sustantivo. ¿Ok? Quiere decir que este sustantivo es el núcleo. ¿Ya? Núcleo. Ahora, siguiente. Varias plantas marchitas fueron podadas. ¿Cuál es el verbo? Fueron podadas. La pregunta sería, ¿qué fueron podadas? Varias plantas marchitas. Ese es el sujeto. Varias plantas marchitas, sujeto. ¿Ok? Ya tengo al sujeto hasta ahí. Listo. Dentro del sujeto, ¿de qué estamos hablando? De las plantas. Hemos encontrado al núcleo en ese sujeto. Sigamos. Nuestro deporte favorito es el patinaje. ¿Cuál es el verbo? Es. La pregunta sería, ¿qué es nuestro deporte favorito? No, a ver, nuestro deporte favorito es el patinaje. A ver un momento, voy a colocar acá el verbo. Entonces, ahora sí, hagamos la pregunta. ¿Qué es nuestro deporte favorito? Aunque suena más como ¿cuál es?, ¿no? Entonces hacemos la otra pregunta ya que no nos ayuda el qué. Nuestro deporte favorito es el patinaje. ¿De qué estamos hablando?
del patinaje. Es la otra forma para reconocer al sujeto. ¿Ok? Entonces, recuerden que el sujeto también es de quien se habla. Ya, a ver. Estábamos aquí con... que había señalado. A ver, mejor lo retrocedo. Ya, ahora sí. Entonces, habíamos señalado ya al sujeto que es el patinaje. ¿Ya? Ahora, dentro de ese sujeto tenemos que señalar al núcleo del sujeto. ¿De qué estamos hablando? Del patinaje. Quiere decir que patinaje es el núcleo del sujeto. ¿Ok? Siguiente. En esta época todo parece más fácil. ¿Cuál es el verbo? Parece. Tengo al verbo. Ya encontré al verbo. Vayan ubicando ustedes al sujeto mientras yo aquí reconozco, ¿ya? En esta época todo parece más fácil, ¿ya? ¿De qué estamos hablando? ¿O qué parece más fácil? Todo. Quiere decir que todo es el sujeto, ¿no? Haciendo la pregunta, ¿qué parece fácil? Todo. Hemos encontrado al sujeto. Y si el sujeto tiene un solo elemento, como ocurre aquí, automáticamente ese elemento es el núcleo, porque recuerden que el sujeto sí o sí debe poseer un núcleo. ¿Ok? Siguiente oración. Esta mezcla de elementos producía un gas de fuerte olor. ¿Cuál es el verbo? Producía. La pregunta para reconocer al sujeto sería ¿qué producía un gas de fuerte olor? Esta mezcla de elementos. Hemos encontrado al sujeto. ¿Ok? Ya tengo al sujeto. Dentro de ese sujeto, ¿de quién estamos hablando? ¿O de qué estamos hablando? De la mezcla. Entonces, ese elemento, ese sustantivo, sería el núcleo. ¿Ok? Núcleo del sujeto. Los pies de Ulises fueron lavados por Euriclea. ¿Cuál es el verbo? Fueron lavados. Ya tengo al verbo. ¿Ok? Ahora, ¿qué fueron lavados? ¿Qué fueron lavados? Los pies de Ulises. Ese sería el sujeto. Ahora, dentro del sujeto, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué palabra? ¿De qué concepto estamos hablando? Estamos hablando del sustantivo pies. Entonces, ese sería el núcleo. Núcleo es pies. Los amigos y enemigos pueden convivir en armonía. ¿Cuál es el verbo? Pueden convivir. La pregunta es, ¿quiénes pueden convivir? Los amigos y enemigos. ¿Ok? Ya hemos encontrado al sujeto. A ver, ustedes vayan intentando reconocer el núcleo mientras yo señalo al sujeto. ¿Ok? Entonces, dentro del sujeto, ¿de qué elementos estamos hablando? De amigos y enemigos. ¿Ok? Amigos y enemigos. ¿Quiere decir que en este sujeto hay dos núcleos? Sí, hay dos núcleos. Que sí puede ocurrir, puede haber uno o más núcleos. ¿Ok? Oración 10. Las rosas y los claveles son mis favoritos. Las rosas y mis claveles son mis favoritos. Entonces, ¿cuál es el verbo son? Ya tengo el verbo. ¿Qué son mis favoritos? Las rosas y los claveles. Entonces he encontrado al sujeto. ¿Ya? Dentro del sujeto, ¿de qué elementos o palabras estoy hablando o hago mención? ¿Estoy hablando de quién? De las rosas y claveles. Quiere decir
¿ya? Que este sujeto tiene ¿cuántos núcleos? Tiene 2 núcleos. ¿Ok? Listo. Siguiente dice, identifica el sujeto y subraya los modificadores directos. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Reconocer al verbo. Todos mis amigos tendrán que saberlo pronto. ¿Cuál es el verbo? Tendrán que saberlo. ¿Ok? Verbo. Ahora, ¿quiénes tendrán que saberlo? Todos mis amigos. ¿Ya? Todos mis amigos son el sujeto. Entonces, chicos, continuando. Ya, aquí habíamos reconocido al sujeto, que son todos mis amigos. ¿De quién estamos hablando? De la palabra amigos, núcleo. Ahora, para encontrar el modificador directo, igual tienes que señalar los mismos elementos y el procedimiento. Encontrar el verbo, sujeto y luego el núcleo. Posteriormente vas a encontrar el modificador directo o indirecto, así que es necesario señalar a todos esos elementos. Entonces, mis está acompañando amigos. ¿Ya? Mis indica, ¿qué cosa? Una pertenencia, es un adjetivo posesivo. ¿Ok? Es un adjetivo posesivo. Entonces, este sería o funciona como un modificador directo. Ya, lo vamos a subrayar. Sería un modificador directo, porque acompaña el núcleo sin ningún enlace. Entonces aquí es MD, modificador directo. ¿Ok? Ahora, todos, dice, todos, aquí en este caso, ¿no? Todos mis amigos, todo está funcionando como un adjetivo. Y los adjetivos, en este caso indefinido, funcionan como modificadores directos. ¿Ya? Modificadores directos. Todo este tiempo mis padres lo supieron. ¿Cuál es el verbo? Supieron. Ya tenemos al verbo. La pregunta sería, ¿quiénes lo supieron? ¿Quiénes lo supieron? Mis padres. Mis padres sería el sujeto. Ya tengo aquí señalado al sujeto. ¿Ok? Luego, dentro del sujeto, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando del sustantivo padres. Entonces, este sustantivo, vamos a subrayarlo nada más ahora. Este sustantivo sería el núcleo del sujeto. ¿Okay? Ya no lo voy a resaltar, simplemente voy a poner NS, que significa núcleo del sujeto. Recuerda eso, ¿ya? Ahora, mis está acompañando al núcleo, es un adjetivo posesivo, ¿ya? Adjetivo posesivo. Los adjetivos funcionan como... ¿Cómo funcionaban dentro del sujeto? Como modificadores directos. Porque acompañan al núcleo sin utilizar enlaces y encontrar el modificador directo. Ahora, como tarea para ustedes van a desarrollar la página 4 del libro. ¿Ok? Página 4. Aquí está esta sección. Yo voy a adjuntar el archivo para que ustedes puedan desarrollarlo sin ninguna dificultad, ya sea en su computadora, lo imprimen o lo copian como deseen. ¿Ya? La página 4 es su tarea. ¿Ya? En una parte les pide modificadores indirectos. Les voy a señalar también. ¿Ya? Voy a hacer un ejemplo, pero ustedes van a trabajar teniendo en cuenta el primer video de la clase que expliqué. Entonces, nos piden modificadores indirectos, pero recuerda que para encontrar modificador indirecto tienes que encontrar el núcleo, el sujeto, el MD y luego MI, si hubiera. Entonces, el periodo de tiempo resultó, aquí le agregan una tilde, corto. Resultó corto. ¿Ok? Entonces, el verbo es resultó. Ya tengo el verbo aquí. Lo subrayo. Aquí vamos a copiar, aunque ya lo... Ok, vamos acá. Tengo aquí al verbo. Listo. Voy a cambiar de color. Verbo. Ahora, ¿qué resultó corto? El periodo de tiempo. He reconocido al sujeto.
Ya tengo al sujeto. ¿Ok? Ahora, dentro del sujeto, ¿de qué estoy hablando? De un periodo. El periodo, el artículo está señalando al sustantivo. Entonces, ese es el núcleo. Ahora simplemente estoy aquí subrayando. Núcleo. ¿Ok? Él es un artículo, está acompañando al núcleo sin ningún enlace, entonces cumple la función. Recuerde que todos los artículos que acompañan al núcleo del sujeto, su función siempre será ¿qué cosa? Ser modificadores directos. ¿Ok? Es un modificador directo. Aquí voy a encontrar un enlace. ¿No? Colocar de color amarillo. Vamos a poner de otro mejor para que no haya confusión. ¿Ya? Listo. Aquí hay un enlace. D es una preposición. ¿Qué ocurre? Si yo encuentro una preposición que de ahí hasta el final del sujeto nada más se considera un modificador indirecto. Vamos a poner ahí, mejor de amarillo, modificador indirecto. ¿Por qué? ¿Ya? Porque es una palabra que se une al núcleo a través de un enlace. ¿Y cuál es el enlace? Es de. ¿Ok? Entonces, es la preposición de. Recuerden las preposiciones de, para, con, sin, hasta, hacia, contra, ¿ya? A son preposiciones. Modificador indirecto, MI, ¿no? Modificador indirecto. Vamos a colocar de color naranja. Listo. Entonces, ahí está. De esa manera ustedes van a desarrollar. Recuerden, toda la página 4 nada más. ¿No, chicos? Página 4.